¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da darles la bienvenida a una nueva edición de Los Temas de Hoy, un espacio de conversación laico, tolerante y pluralista, producido por el Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos en colaboración con Radio Nonguén, Andre Express y Penquista RTV. Como en cada edición le doy de inmediato la bienvenida a nuestro panel de conversación. Nos acompaña Eduardo Arriagada, presidente del Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Nicolás, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. También le damos la bienvenida a Marcelo Rodríguez de Penquista RTV. ¿Qué tal, Marcelo? Hola jóvenes, ¿cómo estamos? Una nueva etapa en nuestro programa. Este es el episodio 11 y ya tenemos a nuestro invitado por aquí cerca. Cuéntanos, Marcelo, ¿cuál es el tema de hoy y quién nos va a acompañar en esta conversación? Nos acompañará en esta oportunidad don Ricardo Fuenzalía Bielefeld, ingeniero forestal, experto en operaciones forestales e innovación y también experto en normas internacionales, con amplia experiencia en el mundo forestal desde el punto de vista de todas las etapas que tiene el proceso de la producción forestal, desde las plantaciones, la cosecha, la mecanización. Y entonces nuestro tema será hoy el mundo forestal, qué es lo que está pasando con este gran activo chileno y que nos mueve en la región, naturalmente. Así que presentemos a Interesante tema. nuestro invitado. Démosle la bienvenida a Ricardo entonces. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes, compartir temas de conversación. Me parece muy bonito esta oportunidad, así que feliz de estar con ustedes. Bien, Ricardo, ya te hicimos una pequeña introducción al tema. Quisiéramos que nos ilustres sobre el mundo forestal hoy y qué está pasando, cómo están las cosas, cómo nos hemos modernizado en este rubro, qué esperamos para el futuro en este ámbito. Bueno, el mundo forestal en Chile, particularmente en Chile, ha tenido evoluciones importantes. Yo creo, me atrevo, hoy día soy consultor, hace ya 6 años que soy consultor, yo trabajé 25 años, como sabe Marcelo, en Arauco. Por lo tanto, yo puedo hablar ya objetivamente, sin una camiseta puesta, sino tratar de ser lo más objetivo en esta visión personal del mundo forestal. Yo creo que, entrando en materia, sí, el mundo forestal está yendo hacia la tendencia mundial, ¿cuál es la mecanización? Y eso obedece básicamente a reducir costos, pero por sobre todo abordar una temática que tiene que ver con la disponibilidad, llámese oferta y demanda de mano de obra calificada. Y digo calificada porque ya los equipos forestales son por decirlo en el lenguaje automovilístico, son como de alta gama. Son equipos muy caros, son equipos que bordean los 700, 800, $1.000.000. Por lo tanto, hay un operador a cargo de una máquina que es muy costosa y al cual hay que sacarle el rendimiento para justificar la inversión y llámese productividad o producción. Ese equipo da abasto y genera los beneficios que todos esperamos. Por lo tanto, sí, el área de la mecanización es un tema muy, muy fuerte en las principales forestales y también en forestales que son como de segundo nivel, llámese más pymes. También está entrando fuerte el tema de la mecanización porque es una tendencia mundial, una tendencia nacional. Yo creo que el salto de la mecanización era algo que se veía venir, es algo que está en desarrollo hoy día. Hay varias iniciativas en torno al tema donde la mecanización se ha ido posicionando y tomando el escenario de las actividades forestales, llámese básicamente por el lado productivo de rollizos, como ahora también en el área de patrimonio. Ya, así que el área de la mecanización es un tema importante. Yo creo que el tema
de igual orden de importancia que tuvo alrededor de hace 10 años fue el tema medioambiental con la certificación. La certificación, particularmente la primera que entró, que fue la FSC, después de la ISO, entró a poner como un orden de la casa. O sea, aquí no se trata de producir palos a destajo, sino que vamos a producir los palos con un cierto orden, cierto criterio, cierto consenso, cierto respeto. Llámese por el tema ambiental, por el tema social, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso por el tema productivo. Entonces, el tema de certificación internacional les marcó, yo creo, un fuerte rumbo. A mí me tocó trabajar muy de cerca porque yo fui encargado de gestión de operaciones en el tema ambiental. Entonces me tocó abordar temas muy fuertes que yo pensé que nunca se iban a tocar. Y se tocaron y se resolvieron. Y eso significó un cambio de paradigma, un cambio de cómo afrontar y enfrentar situaciones ambientales desde el punto de vista forestal. Ricardo, Yo creo que hubo un cambio importante ahí. mira, ahí yo tengo una pregunta, perdona que te interrumpa porque tal vez para nuestra audiencia eso es muy importante. Cuando tú hablas de la responsabilidad en la producción derivada de las normas FSC, que dice Forestry Sustainability Council, esto quiere decir sustentabilidad del proceso, sustentabilidad de la actividad. Pero ¿podrías darnos algunos ejemplos que en lo social tienen importancia? Recuerdo la última vez que estuve por ahí, la mitigación del polvo de caminos, por ejemplo. Algo que parece que no tiene nada que ver con el mundo forestal y que tiene un componente social importante. Ejemplos como esos nos podrías dar para que la gente entienda que el mundo forestal no es, como tú dijiste muy bien, sacar palos a destajo. Sí, la verdad es que las certificaciones, claro, abordan la problemática desde distintas aristas. Por ejemplo, entremos en el tema del matapolvo. El matapolvo siempre se usa. El matapolvo siempre se ha usado antes de las certificaciones, después de las certificaciones. Lo que las certificaciones procuraron cuidar era que se usaran productos químicos autorizados, porque en los matapolvos hay muchos elementos químicos que actúan y por lo tanto las certificaciones vinieron a hacerse cargo de que los productos que se utilizaran en distintas áreas fueran productos no prohibidos. Y ahí las certificaciones son muy perras. Son muy perras respecto a la calidad de los productos. Eso por un lado. Y segundo, efectivamente, se institucionalizó el tema de asegurar, mitigar el polvo, sobre todo, no solamente además de las comunidades, de las casas, donde hay cultivos, donde hay actividad que gira en torno a temas sociales, que no necesariamente es forestal. Porque los caminos de tránsito forestales son a veces lejanos los predios, son de caminos de tránsito. Y se regularon dos cosas. Uno fue el tema del uso de químicos autorizados, que, mira, creo que no hubo un gran cambio ahí. Yo creo que los que estaba usando Chile estaban dentro del ámbito autorizado. Y lo otro, se definieron zonas críticas con horarios de tránsito. Por ejemplo, si hay una escuela, mediante la tecnología que tenían los camiones que ya estaban comunicados satelitalmente, comunicados con las bases, se restringía la velocidad y el tránsito muy cuidadoso en zonas de colegios, zonas de poblado, y eso se monitoreaba por GPS. Y el que infringía una norma le caían las penas del infierno. Y el otro aspecto que también se normó y se reguló muy fuerte fue el flete nocturno. El flete nocturno frente a comunidades que así lo requerían fue suspendido. Ya fue suspendido y solamente se usó flete nocturno donde hay caminos propios 100%, como es el caso de María Las Cruces, Cornoborcones, etcétera, etcétera. La zona de Curanilahue. Hay zonas que son caminos muy exclusivos de Arauco y ahí sí puede haber flete nocturno, pero en general donde hay comunidades, el flete nocturno tuvo una fuerte restricción y por lo tanto sí, y eso fue por las normas internacionales. O sea, las normas internacionales significó sacar
lucas del bolsillo y dolor. Dolor para las forestales porque eran actividades que antes no se pensaban hacer. Y las certificaciones que escuchaban a la gente obligó a las forestales a tomar los debidos resguardos. No sé si respondo tu pregunta. Sí, muy bien. Sí. Yo respecto a justamente lo que comentaste, Ricardo, y tomándome un poco del ámbito social, por mucho tiempo se ha visto que existe una tensión muy grande justamente entre las comunidades y las forestales. Sin embargo, como bien plantea, las normas internacionales han venido de alguna u otra forma no solamente a fortalecer o a mejorar en realidad la producción, sino que también esta relación, por lo que entiendo en lo que nos cuenta. Sí. Entonces, claro, ahí hay un tema detrás que se puede evidenciar visualmente, pero también existe muchas veces esta preocupación de qué es lo que pasa con el suelo luego de que las forestales lo usan, considerando que aquí hay dos cosas interesantes, que las forestales efectivamente son un motor productivo para el país importante, así como lo es el cobre. Pero también hoy en día se ha estado trabajando mucho desde el ámbito del plan de desarrollo rural, entonces da a entender de que aquí, por distintos caminos, se quiere llegar al mismo punto, que es el mejor aprovechamiento de la tierra. ¿Cómo conversan estos dos mundos, el mundo campesino, rural, de la producción de productos agropecuarios, y el uso del suelo desde el punto de vista de la producción de monocultivos en algunos casos más particulares? La pregunta de Eduardo es una pregunta muy, muy contingente, muy candente, pero debo decir también que arrastra muchos mitos urbanos. Ya, eso es muy importante mencionarlo. Yo creo que hay cosas que sí son ciertas y cosas que son mitos urbanos. Y Marcelo, un poco testigo que yo me he dedicado mucho en hacer publicaciones atendiendo a lo que son mitos urbanos de lo que no son mitos urbanos. Por ejemplo, vamos a ir abordando algunos temas. El tema de los suelos. En el siglo pasado, Chile estaba sumido, cuando no había sector forestal, sumido en una erosión muy fuerte, en un movimiento de arenas, el caso Ranco, de la zona de Constitución al sur, al sur digo, las arenas se estaban moviendo, sepultando pueblos, y no había un sector forestal. La erosión estaba llevándose los suelos prácticamente, porque tuvimos una agricultura del grano muy intensiva durante 3 siglos. Recordemos de que nosotros estábamos al nivel de Argentina, nosotros exportábamos a Estados Unidos, éramos uno de los principales productores de grano en el mundo. Y eso, los que tienen la suerte de pasar ahí en auto por la zona de Malleco, de Angol, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de lo que fue una época de oro del grano. Pero Llegando eso a Traiguén. Dime. Llegando a Traiguén. A Traiguén, claro, Traiguén, que Victoria. Y claro, eso trajo después una erosión enorme. Hay fotos increíbles de las erosiones, de las pérdidas. La erosión es el cáncer del suelo. Es la pérdida del suelo. Eso es lo que es la erosión. La erosión es la remoción de la capa productiva del suelo hasta llegar a una zona mineral, y lo que uno ve son piedras. O sea, es un suelo que no sirve para nada. Es un suelo que no crece nada. Es un suelo que es un pedazo de tierra nomás. No sirve para nada. Y por lo tanto, Chile a finales del siglo pasado, a principios de este siglo, se enfrentó a una situación erosiva muy potente y contrató, dado que no había forestal en Chile, partió con Federico Albert. Contrató a un alemán que vino a Chile, hizo un estudio de la situación, hizo un estudio de las especies que podían adaptarse a la realidad chilena para tratar de hacer voy a llamar reforestación, porque podría ser una forestación, pero voy a usar la palabra reforestación. Y Federico Albert fue el primero, el que logró detener la erosión en Chanco. Chanco se estaba hundiendo bajo la arena. Se estaba movilizando la arena es algo vivo. Ustedes saben que la arena es algo que tiene vida propia.
y es capaz de sepultar un pueblo. Y Federico Albert, hay un parque que hace honor a eso, que es el Parque Nacional Federico Albert, que está justamente en la zona Chanco. Y recuerda cómo Federico Albert introdujo especies arbustivas y arbóreas para detener el avance de la arena, y lo logró con mucho éxito. Él logró detener el avance de la arena e introdujo los primeros eucaliptus en Chile, cuando estaban recién en modalidad de prueba, que trajo el Eucalyptus globulus. Federico Albert también probó en los años que estuvo acá y determinó de que la especie Pinus radiata podría ser una buena especie para la reforestación y recuperar la erosión. Ese era el objetivo, recuperar suelos y evitar parar la erosión. Y a principios del año, desde el siglo pasado, empezó una fuerte reforestación a recuperar los suelos erosionados, y esa erosión empezó a detenerse y la masa forestal empezó a crecer muy bien. La especie Pinus radiata se dio muy bien. Y aquí hubo algo muy bonito. A mediados del siglo pasado, quienes necesitaban mucha madera era la minería para el soporte de los techos de los cielos de las minas. Y empezaron a utilizar en el sector de Cuna del Agüe los árboles que estaban creciendo y que pertenecían a la Corfo en aquel entonces. La planta celulosa que había ahí en Arauco era de la Corfo, originalmente era de la Corfo. Y esa sustentabilidad fue gracias a la introducción del Pinus radiata, pero sirvió para la minería. Posteriormente entró la Corfo con una planta celulosa, y dado que había mucha plantación que crecía muy rápido, hizo una transición, una transferencia del know-how de llevar a la gente al sector forestal y abastecer una planta celulosa que originalmente, insisto, pertenecía a la Corfo. Después la compró el grupo Angelini. Por lo tanto, demonizar hoy día el monocultivo es algo súper injusto, en el entendido que la agricultura es puro monocultivo, introducido puro monocultivo. Manzana, pera, el sumisigue, todo es monocultivo. O sea, nunca ha existido un cuestionamiento hacia la agricultura, porque obviamente hay un tema de sustentabilidad y de sostenibilidad, separando los dos términos. En el caso forestal, sí, un monocultivo, lo que generó mucho mito urbano del consumo del agua, de la acidificación del suelo, que tenían un poco de variables ciertas, pero se empezó a transformar en un mito urbano, o sea, empezó a demonizarse el tema. Y como que pasó a segundo plano el hecho de que el sector forestal en Chile logró salvar a un país de la erosión, un tema muy grave que era la erosión del suelo, que es lo peor que puede suceder. Y el sector forestal se encargó de salvar suelos a través, sí, de monocultivo de eucalipto, a través de monocultivo de pino. Y yo me dediqué a hacer varias publicaciones de otros monocultivos, llámese la papa, el maíz, el trigo, de cuánta agua consumían esos monocultivos agrícolas. Y era mucho más que el eucalipto. Mucho más. Los cítricos, ni hablar. ¿Te fijas? Entonces, falta focalizarse yo trato de ver del por qué. ¿Por qué el sector forestal carece de esta credibilidad? Y para mí ese es como más el tema de fondo. Y yo creo que el sector forestal sí cometió algunos errores. Cometió errores sobre todo cuando llegó la industria privada. La industria privada, al revés de otros países forestales, la industria privada, voy a decirlo con unas palabras súper delicadas, fue egoísta. Faltó hacer más transferencia hacia las comunidades donde estaba. Tener buenos hospitales, buenos colegios. O sea, faltó volcar parte de las ganancias que estaba generando esa masificación forestal que se estaba produciendo. Faltó traspasar un poco. A mí me tocó estar en los años 90 en el sector forestal. Y yo fui muy crítico en este tema y se los dije a los gerentes. Porque yo tuve la suerte de viajar harto y yo veía cómo los sectores forestales traspasaban hacia las comunidades los beneficios de ellos.
O sea, para la gente en Oregon, mirar un camión tronquero pasar por la mitad del pueblo era un orgullo. Era un orgullo porque el sector forestal era pujante, porque, digamos, daba sostenibilidad a muchas personas de escasos recursos que lograban salir adelante. Creo que ahí, objetivamente, yo saliendo de la universidad, me di cuenta que habíamos cometido, que mi sector forestal había cometido un error. Ese es un error que se transformó en una odiosidad generacional. ¿Y qué significó eso? Que mucha gente con ciertos conocimientos empezó a transformar temas en tabú forestales. El monocultivo, el consumo del agua, la acidificación, que pueden tener efectivamente una beta, pero no es lo que hoy día, o lo que yo he escuchado muchas veces en el mismo LinkedIn, que Marcelo es testigo. Entonces hay que dar objetividad a los temas. El sector forestal cumplió un rol en Chile muy lindo, que fue salvar los suelos agrícolas, forestales. Por eso Chile dividió los suelos en clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No podemos plantar árboles en clase 1, 2, 3, 4. No, solamente en clase 5, 6, 7, que son los suelos más malos. Y ahí están los sectores forestales. Ahí están los sectores forestales. Entonces, no es bueno demonizar, y falta más discusión técnica, profesional, sobre algunos temas que sí son tangentes. O sea, si los pinos y los eucaliptos chupan agua, si ahí hubiera plantación nativa, también chuparían agua. Puede ser que 1 litro más, 1 litro menos, qué duda cabe, pero también chuparían agua. De hecho, hoy día el eucaliptus chupa menos agua que las plantaciones de cítricos, que las plantaciones de maíz, y eso que son plantaciones que son sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que la agricultura es sostenible porque alimenta a la gente, pero económicamente no es, o sea, un suelo que es fertilizado, ese suelo termina agotándose. Es sostenible desde el punto de vista de la alimentación, pero no es sustentable. ¿Ya? Entonces, yo veo que se confunden los términos, se confunden conceptos que son muy importantes tenerlos claros y que confunden a la gente. Entonces, ¿qué se genera? Esta animosidad que nos ganamos adversamente por un tema más bien ejecutivo, más bien de visión forestal, de cómo nosotros podíamos haber transformado regiones enteras. Curanilahue, Cañete, Los Álamos, Taiguén. Pudimos haber hecho una transformación y simplemente utilizamos la mano de obra. Y nos olvidamos que estaba en el patio de la casa de una persona. Llegamos desde Santiago y nos instalamos en los patios de las personas y nos olvidamos de un tema que para mí fue importante y que de alguna forma, volviendo atrás, las certificadoras ambientales internacionales regularon, pero ya había un daño generacional. Ya había un daño generacional y yo muchas veces cuando leo cosas, yo saben que lo he detectado incluso en los profesores de mi hija. O sea, ahí viene el error ya. Imagínate un profesor que inculca a los niños que tiene errores conceptuales respecto al mundo forestal. Eso es patético. O sea, es un país que no quiere un sector forestal. Ahora, no lo quiere porque tampoco nosotros, voy a hablar con primera persona, desaprovechamos una oportunidad. Y eso es verdad. Desaprovechamos una oportunidad que fue, como hizo a lo mejor la minería. La minería sí traspasó muchos temas a la sociedad. El mejor hospital era el de Calama, línea aérea, estadio, equipo fútbol, hospitales, educación, bonos. Entonces sí, la minería logró traspasar algo que pudimos haber hecho nosotros y no lo hicimos. Y yo lo tengo que decir con pena, porque a mí me da pena. Pero sí creo que también el mundo forestal hizo algo muy importante, que fue salvar los suelos, dado que la pregunta de Eduardo se refería a los suelos. Los árboles hoy día, el mundo forestal, las empresas, solamente plantan en clase 5, 6, 7. No pueden tocar suelos 1, 2 y 3 porque son agrícolas. O sea, no es rentable porque un suelo agrícola vale mucho más que un suelo forestal. Entonces, ¿dónde están los suelos 5, 6, 7? Están arriba de los cerros, en llanos que están degradados, puede ser,
pero en general el sector forestal ha sido ninguneado, maltratado, en algunos aspectos con justa razón y en otros aspectos porque no se ha dado una discusión técnica rica, objetiva. Ricardo, pasando a otra arista de lo que ya has comenzado a plantear en la región del Biobío, los incendios forestales se han convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad de comunidades, de la biodiversidad y para también la sustentabilidad del sector forestal, por cierto. Claro. Eventos del último tiempo igual han evidenciado la vulnerabilidad del territorio, me refiero a la región en términos generales, y la necesidad tal vez de replantear estrategias de manejo, prevención, de respuesta también. Y con respecto a aquello, me gustaría preguntarte, ¿qué lecciones dejaron los incendios más graves que han ocurrido en los últimos años? Me acuerdo de Santa Juana, por ejemplo. ¿Qué medidas preventivas se están implementando también actualmente y de qué manera las normas de las que has estado hablando ayudan en esto? Súper interesante tu pregunta, Nicolás. Yo creo que las empresas, llámese Mininco, CONAF y Arauco, que duda cabe, está gastando cada vez más dinero en prevención más que en combate. ¿Qué significa prevención? Significa llegar a los colegios, llegar a con distintas herramientas, a las comunidades, donde la prevención tiene un rol crítico. O sea, la prevención hoy día, al revés a lo mejor de hace 10 años, donde se gastaban, y bueno, hoy día se gastan igual, pero antes la importancia era tener muchos aviones, muchos combatientes, mucha tecnología. Hoy día igual, pero se entiende que todo es estéril si es que no hay prevención. Y eso es una tarea de todo el año. Es una tarea de todo el año donde uno tiene que llegar a las comunidades. Yo me acuerdo cuando estaba en Curanilahue, yo tuve jefe de área en Curanilahue. Los niños producían incendios porque querían ver aviones, era verano. Y producían incendios ellos porque venían los aviones y era un espectáculo. Entonces no había conciencia, y ahí es donde la prevención entra, tomar conciencia respecto de los incendios, porque el incendio finalmente termina dañando a la misma población, además de las forestales. Las forestales tienen seguro, claro, puede ser que industrialmente no cumplan sus objetivos, pero tienen seguros, tienen un montón de cosas. La gente no. La gente pierde su casa, pierde su terreno y lo perdió todo. Entonces, entendamos de que la prevención tiene que ver no solamente con el alcance de las forestales, sino con todo el mundo. Y ahí es donde yo creo que ha estado el principal cambio, Nicolás, para responder tu pregunta, donde las empresas forestales, y eso ha sido un modelo mundial. O sea, no es que Chile se le ocurrió e inventó la rueda, no. O sea, la prevención no solamente destruye el hábitat, destruye plantaciones de 50 años que se van a demorar otros 50 años en volver a retomar, y por lo tanto sí hay una pérdida de patrimonio, una pérdida de compromiso industrial, todo lo que tú quieras, pero por sobre todo hay una pérdida ecológica, hay una pérdida social. Entonces, y además porque las empresas forestales con los incendios forestales se desprestigian, porque en esa simplicidad de ver las cosas, son las forestales las que están produciendo los incendios para que, mira lo que he escuchado, para cobrar los seguros. Para cobrar los seguros. A ese nivel yo escuchaba los temas. Entonces, yo creo que la prevención tiene que ver con varias cosas. Uno es prevenir, pero también lo que dije delante es enriquecer el debate técnico. Enriquecer el debate técnico desde el punto de vista técnico. O sea, si es que un profesor no sabe antes de enseñar cualquier burrada, que llame un experto forestal y yo creo que va a ir feliz, que vaya a la Corma. La Corma, yo siempre le he dicho, o sea, la pega de usted está en difundir el mensaje forestal. Y si eso significa ir a todos los colegios, hay que ir a todos los colegios. O sea, si hay que tener en la 8ª región, debe ser un ramo obligatorio. Entonces hay temas que hay que desmitificarlo y hay que poner al sector forestal como lo ha sido los últimos 200 años, 100 años. Donde de alguna forma, si aquí no hubiese habido un sector forestal, no habría la industria que hay hoy día y tendríamos un paisaje desértico.
desértico, porque la presión por el bosque nativo no lo produjeron las forestales, lo produjo el grano. Entonces, el sector forestal llega después para salvar una inminente pérdida del suelo, que eso habría sido un desastre. Y para, obviamente, hacer un lucro, usando el lucro como una palabra objetiva, no como una palabra negativa ni positiva. Haciendo un lucro que yo ahí sí, lo que dije en delante, yo creo que ese lucro que lograron las empresas forestales debió haber tenido un traspaso, un chorreo más hacia las comunidades. Ricardo, Y nos cruzamos adelante, Marcelo, disculpa. no, termina tú mejor, después pregunto. Sí, para cerrar el tema de los incendios forestales, gracias por la respuesta, por cierto. Para poner en perspectiva el daño también que provoca esto, la consecuencia que trae, ¿por cuántos años se prolonga o se puede prolongar en teoría el daño al suelo tras ser objeto de un incendio forestal? Qué buena pregunta. Mira, si el fuego es superficial, normalmente lo que se quema es un poco de materia orgánica y eso se recupera con una rotación, 50 años. O sea, igual son 50 años. En una rotación yo recupero la materia orgánica. La hoja, la corteza, las ramas, van generando materia orgánica y yo lo recupero. Cuando el suelo, cuando el fuego es de alta temperatura, esas llamas grandes que se ven en la tele, el suelo sufre un daño mayúsculo que se llama laterización, donde altero la estructura del suelo. O sea, no solamente se quema la materia orgánica, sino que cambié la estructura del suelo. Si antes había un coloide arcilloso, yo rompí la estructura química del suelo. Y eso sí que es un daño grave. Ese es un daño más grave porque estoy haciendo un daño al suelo. Y lo más probable es que eso es un limo, lo más probable es que con la primera lluvia se lixivie eso. Y se va a erosionar con mucha facilidad. Y si no se lixivia, no se mueve, no se moviliza, ese suelo tuvo una laterización, o sea, perdió su estructura, su capacidad de atraer nutrientes, de atraer el agua por polaridad, toda esa capacidad química del suelo se pierde. Un incendio de alta temperatura es muy malo, muy malo. No sé si respondo algo a tu pregunta, Nicolás. Sí, totalmente respondida. Nicolás, eso puede significar 100 años. Si es Qué terrible. Si es que, porque una rotación de bosque no va a salvar ese suelo, porque lo más probable es que ahí no crezca nada. Un suelo laterizado requiere de una recuperación mucho más intensiva, requiere partir con herbáceas, con elementos que devuelvan la estructura del suelo, devuelvan los nutrientes del suelo y requiere un trabajo mucho más intensivo, requiere de cuidarse ese suelo, son súper erosionables. Entonces, además hay que combatir contra la erosión, poner diques de contención. Y la estructura sí se va a recuperar, pero se va a demorar. Se va a demorar. La estructura del suelo es una variable química del suelo que se demora. Ricardo, en otro ámbito, respecto de los productos forestales, yo creo que la gente tiene noción de que ya sea eucalipto o pino, son usados para producir madera cerrada y por otro lado la celulosa. Entonces todo el mundo se pregunta en este cambiante mundo hoy del comercio internacional y las dependencias que se pueden tener y lo que está pasando en los términos de intercambio y los aranceles. Mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿no hay algo más que se pueda obtener de los bosques? Yo sé de proyectos que están trabajando sobre los nanomateriales, originados en el pino radiata, por ejemplo. Es decir, el pino y también el eucalipto no solo sirven para papel y madera cerrada o tableros. ¿Cómo se ve este asunto acerca de si hay posibilidad de que se agregue valor en otros ámbitos de la producción forestal? Buena pregunta, puras buenas preguntas, oye. Marcelo, yo creo que tocaste un tema muy sensible porque efectivamente los productos que llamemos los productos primarios,
y llámese la madera cerrada, la madera de ese rollizo que va a llegar a una planta y que va a sacar madera aserrada, o madera elaborada, o madera para mueble, o lo que sea, o un tablero, o lo que sea. Cuando llegaron las certificadoras, se dio mucha importancia a las terceras partes. Y en las terceras partes, las certificadoras decían, ¿cómo están ustedes apoyando la actividad de las terceras partes, de las comunidades que viven aledañas a ustedes y que podrían perfectamente tener un ingreso económico a partir de, no la madera cerrada, porque eso ya sería un robo, pero sí, como Marcelo dice, hay un montón de subproductos, llámese callampa alpino, los conos, el copihue, avifauna. Yo creo, aunque ustedes no lo crean, hay una avifauna presente en Choldosel que se ha ido adaptando al monocultivo. Y a mí me tocó una pregunta de tesis que yo todavía me acuerdo, y es que si el monocultivo era 100% enemigo de lo que era la adaptación silvícola de la avifauna, y no, hay adaptación, se va con el tiempo, como proceso natural, la avifauna va encontrando un espacio para vivir y sobrevivir. No como el bosque nativo, que duda cae. O sea, ahí eso es lo más rico que hay respecto de diversidad. Pero sí tú vas a encontrar cierta avifauna. Yo he visto mucha avifauna dentro de los bosques de monocultivos, de pino, de eucalipto. Pero yendo a la pregunta particular de Marcelo, sí, hay todo un mundo circundante, desde la leña hasta hongos, que son el hongo, la callampa alpino es súper cotizada en el mercado. Entonces Arauco se está organizando y Ñiminco se está organizando de tal forma de, dentro del tema, aquí se empalma con el tema de hacer prevención, el tema de que las comunidades pueden entrar al bosque y vean el bosque como una fuente de ingresos y que ellos mismos sean los cuidadores del bosque, porque son fuente de ingresos. La callampa alpino, que crece en forma natural, el copihue, que crece en forma natural, han llegado a generar en terceras partes, hay frutos que también generan las plantaciones y que generan un sustento económico en las comunidades. Así que sí, hay un tema muy potente y las certificaciones están muy atentos. Todos los años revisan cómo van el tema de el rol de las comunidades en productos terciarios o secundarios. No sé si respondí la pregunta. Sí, por supuesto que sí, pero fíjate que yo me refería no solamente a esos productos los terciarios, sino que sé de proyectos que están desarrollando algunas universidades que están tomando el pino radiata como materia prima para extraer del pino como astillas, cosas así, extraer de ahí desde el punto de vista de los nanomateriales. Sí. ¿Qué sabes de eso? El eucalipto sobre todo. Claro. El cineol hubieron plantaciones de eucalipto en la quinta región que exclusivamente eran cientos y cientos de hectáreas, exclusivamente para cineol, porque era terriblemente rentable. A mí me tocó hacer la práctica en esa forestal. Entonces sí hay productos químicos, hay productos, o sea, un árbol, tú lo aprovechas en 100%, porque la raíz es biomasa, es una biomasa muy rica. Y hoy día se ha descubierto que si yo, cercano a la planta, destronco y saco los troncos, yo genero una biomasa muy potente, muy rica. O sea, para que ustedes vean, yo puedo aprovechar 100% el árbol, la biomasa aérea también es aprovechable. Entonces, yo hoy día puedo, en Estados Unidos, yo no sé cómo estar acá, pero en Estados Unidos la corteza la usan para proteger los suelos en los jardines. Entonces, ocupan todo, absolutamente todo. Y ni hablar de que madera, planta celulosa, eso es como el producto primario. Pero la verdad es que está en la creatividad de cada uno. La resina de los árboles tiene un uso químico también. Entonces está en la creatividad, en la inventiva de cada país, de cada persona, de cada institución,
aprovechar mejor lo que es una hectárea de plantación. Así es. Sí. Gracias, Ricardo. No, nada. Súper interesante, Nicolás. Ricardo. O sea, hoy día hicimos Igual. un buen recorrido desde lo descriptivo hasta pasar por ir rompiendo algunos mitos. Era interesante también poder hablar de eso y también de conocer la importancia que tiene justamente el sector forestal en todo lo que tiene que ver con el sector productivo del país y cómo en definitiva también podemos darnos cuenta que no solamente es lo que vemos como plantaciones, sino que a su vez hay todo un trabajo detrás y todo un mundo de investigaciones que van haciendo que esto se vaya desarrollando. Y por qué no decirlo además que no es que hayamos nacido sabiendo, así que en definitiva esto me imagino que va a seguir avanzando, se va a seguir desarrollando y no cabe duda que nuestro país de alguna u otra forma es uno de los países que genera mayor producción de este tipo de productos, así como en otros rubros. Así Bueno, es. Ricardo, ha sido realmente un gusto conversar contigo, muy fructífero además. Nos diste una muy buena entrevista y nos empapaste de muchos temas interesantes. También el tema del cuidado justamente de los bosques, independiente de la plantación que tengan, porque efectivamente al parecer un pequeño incendio daña harto tiempo que lo más probable es que ni siquiera nosotros estemos vivos para poder ver esa recuperación en el futuro. Efectivamente. Eh, Yo feliz de compartir con usted. A mí me encanta el tema de las operaciones forestales, Marcelo lo sabe. Entonces, poder compartir con ustedes, para mí, feliz. Y si puedo seguir ayudando, fantástico. de hecho, como ya último comentario y para ir finalizando, justamente darte esta última parte del programa para que puedas dejarnos algún otro conocimiento o algo que a ti te interese o quieras profundizar de la conversación que ya hemos tenido esta tarde. Mira, el tema forestal es cierto que tiene una planta fija de ejecutivos, de ingenieros, de los cuales yo pertenecí. No sé, 15.000 ejecutivos, pero eran más de 140.000 trabajadores indirectos. Entonces el mundo forestal mueve mucho más de lo que uno ve, porque hay mucho trabajador que trabaja de forma indirecta y que da oportunidades a todas las comunidades, porque el caso de Arauco tenía comunidades mapuche perfectamente y trabajaban muy bien y se sentían muy bien. Entonces el mundo forestal va más allá de lo que uno ve, hay un mundo oculto o bajo tierra, por decirlo de alguna forma, de lo que mueve, de la sustentabilidad, incluso el mundo forestal. Mira, a raíz del tema de los suelos que me preguntaron delante. Está hablando de sostenibilidad, sustentabilidad y recursos regenerativos. ¿Y eso por qué? Porque logramos recuperar los suelos erosionados de la época de las plantaciones de grano. Y esos suelos hoy día son suelos súper productivos y eso es un suelo ganado. Y por eso se habla ahora de regenerativo, porque el sector forestal fue capaz de recuperar el suelo, transformar el suelo y dejarlo a un nivel productivo de que un agrícola se quisiera ese suelo. ¿Te fijas? Entonces se habla de un proceso regenerativo que el sector forestal es capaz de entregar porque es capaz de devolver unas características al suelo y mejorarlo. Ese suelo hoy día es mejor que lo que era antes. Y eso es gracias a una capacidad regenerativa. Es como cuando uno se sana de una herida, cicatriza, bueno, acá es lo mismo, pero además ese suelo tiene mejores características de las que tenía antes. Por lo tanto, por eso me da a veces como tristeza cuando escucho temas forestales que carecen de aspectos técnicos
y creo que uno tiene que mirar en perspectiva técnica las cosas que están sucediendo. Hay errores que se han cometido, qué duda cabe, como seres humanos, pero en ningún caso para demonizar un sector entero, no, yo creo que no. Eso es mi último mensaje, amigos. Bueno, Ricardo, te agradecemos profundamente tu intervención. Creo que parece que estamos con temas pendientes. Así Por lo es. tanto, claro que nos gustaría tenerte nuevamente por acá, Feliz. tal vez para algo más específico, puesto que hoy día ya nos hemos dado un baño de la realidad, de los mitos, entender bien el problema, entender bien el mundo forestal que soporta a esta región, básicamente. Sí. Acaba de inaugurarse el puente industrial, que por donde pasan camiones, la mayor parte de estos camiones son forestales y van a aliviar, lógicamente, el tránsito de San Pedro, especialmente. Entonces eso nos indica que un gran puente tiene que ver con esta gran industria. Y esas son las relaciones que hay que establecer para entender la economía regional, para entender bien el rol de cada empresa, el rol de las personas, las comunidades y las perspectivas que para cada uno tiene este desarrollo. Yo me despido, te agradecemos mucho, Ricardo. Estás cordialmente invitado para otra ocasión. Muchas gracias. Y así es la cosa. Te lo agradecemos mucho. Excelente, gracias. Así se nos va el programa. Agradecemos a todas las personas que se sumaron a esta transmisión, a quienes van a seguirla en diferido de seguro, y nosotros nos encontramos la próxima semana con otro invitado y con otro tema muy interesante de seguro. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.